Una razón por la que la historia de Lasertag se quedó en mi cabeza fue que tomaba lugar en mi estado natal de Florida. Como un nativo, admitiré que tenemos nuestros sitios y personas extrañas. El estado tiene un poco de todo y es probablemente el mayor microcosmo de Estados Unidos fuera de la ciudad de Nueva York. Y a través de esa tierra plana, caliente y húmeda en Florida Central, hay locales que desafían toda lógica y razón. No tenemos las típicas trampas para turistas aquí. Crepitoys solo era uno de los tablones de mensajes más recientes que encontré, y el único que moderé. Visité muchos más en mis días más sociales en Internet, la vieja Internet, como los mediados de los 90s, cuando tener etiqueta aún estaba en su infancia, y si poseías un tablón de mensajes, eras una estrella de rock. Había uno más pequeño con el que me topé, del que estoy seguro ya no existe. Se supone que debía atraer a otros floridenses con sus anécdotas y experiencias inusuales. Lo visité con frecuencia, más como un lurker, sin postear porque mi vida aburrida no me daba mucho para compartir. El foro principal era el sitio donde la gente publicaba historias extrañas de la vida real que ocurrieron en cualquier parte de Florida, sin importar si vivían ahí o si solo estaban de visita. Había un énfasis en el aspecto real, pero claro, podías decir cualquier cosa en la web. Estoy seguro de que muchos posts eran menos que verídicos, hoy en día, les diríamos trollfics. Durante una sesión de lectura a las 3 a.m., mis ojos se enfocaron en el título de un hilo, específicamente en dos de sus palabras. Había sido escrito por una chica de mi edad a la cual simplemente llamaré Kate. Ella publicó: ¿Alguien recuerda Kiddyland? Y al ver el nombre de este lugar, una parte oscura de mis memorias se encendió. De alguna forma, sabía que era una localización, y no un show de televisión, libro, u otra cosa. Creo que visité un sitio llamado Kiddyland cuando era joven. Por alguna razón me olvidé de ello hasta recientemente. Tal vez estaba en Florida Central. Mis padres solían llevarme por todo el estado. Papá era un fotógrafo al que le gustaba tomar fotos de estos pequeños parques de atracciones raros y ese tipo de cosas que se esparcen en las interestatales y carreteras. Recuerdo la mayoría con claridad, cosa que es un logro cuando tienes, ya sabes, a los grandes como Disney World y Universal Studios eclipsando los parques pequeños. Lo raro es que si me concentro, aún consigo memorias claras de casi todo, desde las sirenas de Wacky Wacky a Dinosaur World, pero esta cosa de Kiddyland, no mucho. Debió haber sido increíblemente malo, a juzgar por el nombre en sí. Probablemente era un parque pequeño y triste que no dejó mucha impresión. Entonces, ¿por qué pienso tanto sobre este de la nada? Porque, cuando veo todos los álbumes de fotos de mi papá, no veo su letrero en ningún lado. Fotografiaba todo, y siempre lo hacía con las puertas. ¿Siquiera el sitio era real? Miraba las respuestas mientras intentaba recordar estas memorias olvidadas que intentaban retorcerse hacia la superficie. La mayoría de respuestas eran inútiles en lo que concierne a explicaciones o experiencias similares, salvo por una, de un chico de nuestra edad. Lo voy a llamar Jack, siempre un nombre de portada y ganador. Estás bromeando. Creí que había enloquecido en tercer año cuando le hablé a otros niños de eso. También lo había olvidado por un tiempo. Tétrico. Creo que era un lugar de mierda. Medio recuerdo que me enojé con papá por no dejarme entrar en los autos chocones porque era demasiado joven. La única otra cosa que puedo decir es que su mascota era quizás una pantera de Florida o algo. Quería contestar en ese entonces, pero no tenía nada que contribuir aún. Y seguro, era extraño que este sitio parecía ser una memoria que todos olvidamos y luego recordamos de cierta forma y sufrimos para aclarar, pero eso no es raro para los recuerdos de la infancia. Todos tenemos sitios, eventos, shows de televisión, películas, y otras cosas guardadas por ahí, tan borrosas que nos preguntamos si de verdad existieron o no. Pero Kiddyland se quedó conmigo, con más persistencia que cualquier otra memoria desechada que he tenido. Después de unos cuantos días pensando en ello y tratando de encontrar una sola imagen sólida en mi mente, le pregunté a mi hermana si lo recordaba. Ella es 2 años menor que yo, así que no esperaba que lo hiciera. Incluso así, ella me ayudó de cierta forma. Una de sus primeras memorias era el castillo de Cenicienta en Disney World. Luego de reflexionarlo, eso me dio un tiempo y lugar. Luego le pregunté a mi papá, también sin esperar mucho.
Los padres llevan a sus hijos a un montón de lugares, y sabía que él no iba a recordar un viejo parque de diversiones corriente en el que probablemente tampoco me divertí. Ni siquiera intentó recordar tal sitio, aunque no tenía altas esperanzas para empezar. Él cambió luego del accidente de auto. Lo digo sabiendo poco de cómo era antes de lo que pasó. Y hasta ahora, solo tenía 2 recuerdos estables de todo ese año: Disney World, y el funeral de mamá. Supongo que traté de enterrar el segundo, y nunca deduje que el accidente en realidad pasó cuando íbamos de regreso del lugar. Claro, todo entre esos 2 momentos se habrá perdido en el olvido inmemorable. Vivimos en Ocala, un pueblo al noroeste de Orlando, por un año más antes de mudarnos. Tenía 7 cuando nos fuimos. Solo habíamos llenado 2 álbumes de fotos desde entonces, más que nada de vacaciones y fiestas de cumpleaños. Había más fotos escondidas en el ático, polvoriento y sin abrir por años. Pasé por estas y vi muchas fotos de bebé y de mi primer día en el jardín de niños, pero no encontré ninguna tomada en Disney World. Medio sabía que no iba a lograrlo, papá nunca las habría añadido considerando lo que pasó. Descubrí que ni siquiera las tomó. Pero por suerte, también había 2 fotos sin etiqueta, rollos de películas sin revelar en la caja. Tuve esperanza en ese momento, y el calor del ático no las había arruinado. Salieron bastante rojizas y un poco manchadas cuando las revelé, pero eran fotos mayormente distinguibles. Mientras miraba por 2 rollos llenos con el sitio de Mickey alrededor de 1990, llenos de niños de fondo felices, muchas sonrisas de mi hermana y yo, y una fina colección de ropa de finales de los 80, traté de controlar mis emociones y enfocarme en encontrar cualquier pista. En su mayoría, solo era evidencia de unas vacaciones de verano normales. Pero sí conseguí algo de las imágenes. Había sido un fin de semana lluvioso. Habían charcos en el suelo de muchas fotos, y gotas de agua claramente visibles en la atracción de Dumbo. Lo que de verdad restauró memorias de aquel viaje fue una foto de mi yo de 6 años, viendo con tristeza a las nubes grises desde el balcón de nuestro hotel. También eran la última prueba de que mi padre fue alguna vez un hombre más feliz, en las pocas veces que salía en las fotos. Recordando lo determinados que estaban nuestros padres por hacernos felices, descubrí que incluso si lográbamos ir a la mayoría de atracciones buenas entre duchas, habrían visto nuestra decepción y nos hubieran dado una última parada de regreso a casa. Un último esfuerzo por corregir unas vacaciones casi arruinadas. Fue entonces que un olor me llegó, acompañado por una imagen. Podía ver un puesto de comida, con un hombre dándome un hot dog. Podía saborear el aroma, y ese olor a agua de lluvia en un día caliente de verano evaporándose en el sol, podía ver los charcos en azulejos coloridos y arremolinados rodeando una cabina de boletos. Ahora estaba seguro de que este sitio era real, o al menos lo fue alguna vez. Papá nunca fue capaz de recordarlo, las pocas veces que le pregunté. Ni siquiera sabía si lo intentó. Después de todo, habían pasado solo unas horas, con él tras el volante. La vieja cicatriz a mi costado me picó. 28 puntadas. Pronto dejé de pensar en ello en cuanto comenzaron los últimos años de preparatoria. Aún intentaba en ocasiones, usualmente antes de ir a dormir, sacar más recuerdos, imágenes, y razones para ese lugar, pero mi mente quedó vacía. No conseguí mi licencia de conductor hasta después de graduarme, y en realidad solo era para que yo mismo fuera a la universidad. Durante mi primer año, después de ganar confianza en mis habilidades para conducir, tomé 2 viajes separados de ida y vuelta en Orlando a mi vieja casa en Ocala. Un viaje fue por la interestatal, el otro y más largo, fue donde tomé los caminos traseros. Busqué boletines, viejos anuncios, e incluso hice algunas paradas en estaciones de gas dilapidadas y paradas de descanso, donde busqué entre los folletos turísticos que pude encontrar. No había referencias. Estos viajes estuvieron fuera del camino y desperdiciaron todo un día, así que no hice un tercer intento. Con las tareas de la universidad y una vida social por atender, mi búsqueda por Kiddyland perdió prioridad, a veces al punto en que me olvidé por completo de ello de nuevo. Pero en 2008, resurgió una vez más. Cuando era niño, era un autoproclamado maestro de Lego. Me interesé temprano en la arquitectura, y me gustaba construir. Buscar fotos interesantes de casas, tiendas, rascacielos, y claro, hasta parques de diversiones a veces, era un hobby mío. La ingeniería civil de mayor escala también obtuvo mi atención, y empezando con los viejos juegos de SimCity, me encasillé en los diseños de ciudades y caminos, y me gustaba ver y crear mapas en general. Supongo que me combinaba, siendo del tipo lógico y analíticos, pese a mi amor por una buena leyenda urbana o historia de terror.
Queriendo entrar al mundo de planeación urbana y cartografía, tomé un trabajo como topógrafo de condado tras terminar la universidad. Es tan mental como esperas, y a veces, los constructores que pasan mientras trabajas te tiran miradas, probablemente porque no entienden lo que hacemos, cuando estamos afuera mirando el terreno desde nuestras estaciones locales como idiotas. Pero al menos consigo ir a un nuevo sitio la mayoría de los días, y una parte de mí intuía que esta experiencia podría ser valiosa para encontrar lo que quedaba del enigmático parque. Incluso entonces, aún quería contestar la persistente pregunta sobre lo que fue del sitio. Mi esfuerzo no fue muy entretenido, así que usé mis noches para mapear el centro del estado, y cubrir un área enorme. A mi disposición había cosas que no tuve en mi primer viaje por información, como un GPS, imágenes satelitales de Google Maps, y el acceso rápido a una vasta ola de datos históricos. El recurso más grande que tenía era mi pensamiento crítico refinado, que me daba la habilidad para determinar las posibilidades de que Kiddie Land existió en un área. Quería anotar cuidadosamente sus posibles localizaciones hasta tener una lista pequeña. Para sorpresa de nadie, el Internet no me proveyó respuestas directas sobre su existencia. Asumí que había sido destruido o cerrado antes de que los módems entraran en nuestras casas, y como ningún periódico cercano tenía historias del lugar, también inferí que estaba lejos de cualquier pueblo o ciudad. Debió haber estado en medio de la nada, una verdadera atracción de camino demasiado extraña e imposible de deducir como para que exista. Después de semanas de búsqueda, me topé con Kay de nuevo. Al principio, no sabía que era su página de Tumblr, que era un blog de fotos sobre atracciones raras en Florida, con algunos sitios fuera del estado incluidos. En lo que concierne a los sujetos de las fotografías, ella de verdad siguió los pasos de su padre. Pero la hubiera ignorado de no ser por un solo post que hizo, alrededor de la creación de la página. Ella había tomado la foto de una puerta frontal abandonada de un pequeño parque de diversiones local de alguna parte de Arkansas. El letrero era colorido y alegre, más decrépito y casi listo para pudrirse por completo. Y era algo familiar, un hecho que Kate también notó como evidente por su comentario en la imagen. Después de leerlo, decidí que finalmente era hora de contribuir. Ella había escrito: este letrero me recuerda a Kiddie Land, más cerca de casa. No hay forma en que alguien lo recuerde. Pero les juro que era real. Pronto me puse en contacto con ella, y empezamos a intercambiar correos. Al principio, a ella le alegraba escuchar de un chico de Florida, pero en realidad, no creía que yo también tuviera recuerdos del parque. Ella se había mantenido en algo de contacto con Jack por los años, y pese a trabajar juntos, aparentemente nunca escucharon de alguien más que reconociera el parque. Así que podía entender su escepticismo. Y me sentí del asco al pensar en que no dije nada hace 10 años. Jack se había mudado de estado, pero su interés jamás lo dejó. Pronto, los tres nos volvimos como viejos amigos, poniéndonos al corriente. Tuvimos tantas noches juntos, hablando en salas de chat privadas. Éramos niños de los 90s de Florida con intereses similares, y hablamos de más que solo Kiddie Land. Era simplemente divertido conectarse con gente que creció a cientos de kilómetros de mí. Nos volvimos buenos amigos, y con el pasar de los meses, sincronizamos todo lo que sabíamos del parque, por muy poco que fuese, y empezamos a concentrarnos en las teorías. Mis habilidades locas para la geografía, como Jack les decía, ayudaron a establecer un probable rango más pequeño de dónde podría haber estado Kiddie Land, algo que los hizo sentir menos locos por su creencia de que era real. Antes de que yo entrara en escena, en lo que les concernía, podía estar en cualquier parte del estado. Ellos aún tenían contribuciones propias y me compartieron años de su esfuerzo. Ambos eran más sociables y propensos a salir que yo, y pasaron la última década visitando archivos de bibliotecas, llamando a gente que podía haber tenido alguna conexión posible con el parque, e investigando todo código de impuesto, construcciones, propietarios de tierras, y negocios de parques de atracciones. Pero se rindieron hace años, porque el aburrimiento triunfó sobre la intriga. Los dos vivían a pocos condados entre sí y nunca se conocieron, y Jack se mudó a Georgia hace 6 meses. Si un solo adulto que pudiese legitimar la historia del parque, como el exmiembro del staff o el padre de un niño que visitó, podía ver por qué hicieron lo que pudieron para investigar el sitio bajo una duda constante. Y aunque Kiddie Land no se había apoderado de nuestras vidas, era lo suficientemente fuerte para a veces irrumpir en ellas. Acordamos continuar nuestro trabajo hasta al menos poder demostrar o desmentir la existencia del parque, para así dejarlo atrás, libres de su presencia persistente.
Tras meses de chateo, a finales de 2008, decidimos vernos en persona. Elegimos un restaurante por la Interestatal 75 en el norte. Hasta antes de ello, nunca me había visto en persona con los amigos de internet que hice. Era una experiencia nueva y extraña para mí. Pero ambos parecían bastante normales. Nos conocimos, nos sentamos, comimos, y hablamos por más de 2 horas. Tratamos de mantener las cosas ligeras, enfocándonos más en acostumbrarnos el uno a los otros antes de dar una caminata por la naturaleza, para aislarnos y ahondar en nuestros temas de interés. Jack era un año menor que yo, un gamer y adolescente eterno. Trabajaba desde casa e incluso ganaba dinero de torneos de juegos en línea. Aunque su estilo de vida era básicamente un arquetipo andante, también era muy creativo, tanto un programador como un amante de la ciencia ficción fina. Él creía que visitó el parque en 1992, el último de los 3. Kate era la más alta, y tenía la confianza para acomodarse a su altura. Los lentes sin montura que flotaban a unas pecas le daban un aire de madurez, y ciertamente era la más exitosa de los 3, habiendo servido a tierra en la base de la Fuerza Aérea de McGill en alguna posición técnica. No estaba seguro de su posición o de lo que hacía. No quería saber. Aunque, ella tenía un cariño, y un amor por la aventura. Y como fotógrafa, llevaba su cámara a cualquier lado. También visitó el parque en 1990, solo que en diciembre. En nuestro segundo paseo por el camino natural, empezamos a hablar de forma más personal entre los 3, y ahí fue que de historias ominosas compartidas, que le daban un tono más sombrío al misterio. Todos habíamos pasado por una tragedia personal alrededor del momento de nuestras visitas. Específicamente, después de ir a Kiddyland. Yo hablé primero, solo mencionando brevemente el cómo fuimos chocados por un conductor borracho que se salió de la rampa, justo hacia nuestro auto, probablemente fue 1 hora después de dejar el parque. Era algo que rara vez compartía con la gente, pero había llegado al punto en que quería buscar cualquier conexión posible. Y la había encontrado. Nos detuvimos en un malecón sobre el pantanal del camino, y pronto Jack nos habló de cómo perdió a sus abuelos maternos quizás en la noche después de su visita, debido a un incendio en Daytona Beach. Era más cercano a ellos que a sus propios padres, quienes, según Jack, nunca se interesaron mucho por él. Pero creo que la historia de Kate era la más trágica. Cuando ella tenía 6 y su hermana mayor tenía 8, se tomaron una semana de vacaciones para visitar cualquier parque de diversiones que pudieran encontrar en el estado. Querían pasarla en grande con la familia, ya que la hermana de Kate tenía una leucemia en etapa avanzada. Estaba confinada a una silla de ruedas, pero Kate podía recordar que aún disfrutó el viaje incluso más que ella misma. En algún momento del camino, antes de ir a casa, debieron haber ido juntas a Kiddyland. Pero de nuevo, por alguna razón, su padre nunca tomó fotos del lugar. La hermana de Kate pronto empezó a experimentar complicaciones y murió una semana después en cuidados paliativos. Su familia nunca volvió a ser la misma. Ni tampoco nuestras familias después de nuestras propias tragedias. Todos habíamos cambiado abruptamente en nuestras jóvenes vidas, quizás crecimos más rápido que la mayoría de niños. Y la idea de que un parque rústico parecía estar involucrado, bueno, cambió nuestras perspectivas. Jack fue el primero en espetar lo que todos estábamos pensando, que Kiddyland era un lugar maldito, que traía infortunios. Creo que él solo quería cambiar el tono de la incómoda conversación, parecía adverso a los eventos duros de la vida real. Pero yo sabía que todos habíamos entretenido esa mera idea. Kate pronto tuvo otra opinión, y tenía un buen punto. Su hermana sufrió cáncer por años y estaba en un claro declive durante sus últimos meses. El parque no podría haber causado su enfermedad. Tampoco había razón para asumir que de alguna forma fue responsable de un incendio o de un choque automovilístico. Decidimos no desperdiciar el día conduciendo por el estado o incluso solo por mi definición de un área probable para buscar por restos. Sabíamos que las probabilidades de ver algo del parque ahora eran muy bajas. En vez de eso, luego de cenar y antes de que Kate y Jack comenzaran sus largos viajes a casa, cuando nuestras mentes estuvieron claras de nuevo tras la discusión emocional de antes, tratamos de formar una imagen colectiva del parque, quizás incluso un mapa, si éramos capaces. Yo ciertamente podía ayudar con eso. Entonces, ¿qué sabíamos o al menos creíamos saber? Empezamos con lo básico: el tamaño, colores, y las formas del parque. Luego continuamos con las atracciones, y la gente que recordamos ver ahí. Todas nuestras memorias eran vagas y estaban desperdigadas, así que probablemente ninguna era muy precisa.
Aún así, después de pasar horas en una mesa de restaurante que ocupamos hasta que casi cerrara, había creado la primera representación visual conocida del sitio. Un simple bosquejo, es decir, un dibujo del diseño aproximado del parque. Había espacios en blanco faltantes, y las atracciones conocidas seguramente no estaban en las localizaciones correctas. Igual, estuvimos de acuerdo en que mi bosquejo era en realidad, extrañamente, parecido a las pocas imágenes que permanecieron en nuestras cabezas. La puerta frontal era colorida y simple, con globos pintados flotando desde postes de madera hacia una vieja marquesina de hierro. Las palabras Kiddie Land estaban pintadas como si hubieran sido escritas con tiza. Extrañamente, aunque podíamos formar un consenso sólido de la puerta, todo lo de adentro se volvía menos vívido, y más debatible. Jack pensó que había un carrusel con caballos de madera. Kate y yo recordamos una montaña rusa pequeña, de las del tipo que encontrarías en una feria de condado, que habrá tenido una pésima cabeza de dragón pintada enfrente. Todos estuvimos de acuerdo en que había un espacio para carros chocones, donde los autos quizás estaban pintados como bichos. Aparte de un posible zoológico de mascotas, una casa de las risas, y una pequeña alberca de tubos en el interior, las únicas otras cosas que podíamos recordar eran unos pocos puestos de juguetes y comida, y baños. Concluimos que el sitio no era más grande que una típica tienda departamental. Los parques de diversiones siempre fueron buenos en esconder su tamaño, para verse más grande que cuando entras a ellos. Incluso dedujimos que los boletos costaban alrededor de $3 a $5 para los niños. Después de todo, sonaba como un lugar pintoresco, no más que un pueblito de mamá y papá permanentemente activo en un recinto ferial de Florida. Ambos tomaron fotos del sketch con sus teléfonos, y satisfechos, al menos por ahora, todos nos fuimos a nuestras casas, de vuelta al mundo real. Pasaron semanas, y no habíamos hablado mucho en línea desde nuestra reunión. Yo escaneé mi bosquejo y se lo envié a Kate, quien lo posteó en su blog para divertirse, y quizás ver si alguien reaccionaba a este. Para matar el tiempo, empecé a investigar casualmente las historias de parques de diversiones, y a hacer exploraciones urbanas por mi cuenta. Los sitios como Discovery Island de Disney y River County, ambos cerrados y con reputaciones propias, en verdad me empezaron a fascinar. Y hubo gente que logró meterse dentro de parques por todo el mundo que habían sido dejados a su suerte, varios pequeños y manejados de forma independiente. Fui capaz de visualizarme, explorando una Kiddie Land de caída, tomando fotos, para demostrar que era real. Luego, en la primera noche de invierno, recibí una llamada de mi hermana, que aún vivía en el mismo pueblo que nuestro padre. Estaba increíblemente enojada, y tuve que obligarla a decirme lo que pasó. Desde sus orejas, ella me dijo las malas noticias. Nuestro padre se había matado, apenas hace horas. Su depresión había sido notoria por muchos años, pero él siempre parecía al menos manejarla en su día a día. Quizás fue el simplemente estar solo lo que, finalmente lo llevó a acabar con todo. Naturalmente, ambos nos sentimos culpables de múltiples formas distintas. Le ofrecí el conducir para estar con ella, pero ya era la 1, y ella insistió en que viniera en la mañana. Mi hermana siempre fue una persona fuerte e independiente, así que estuve seguro de que lidiaría con las cosas bien. Antes de colgar, sonaba estresada, y como si tuviera algo más que decir. Pero ella sabía que no era el momento. Justo antes de despertar en la mañana, cuando aún estaba afectado por las píldoras para dormir, tuve un sueño breve, pero muy vívido. Estaba caminando en Kiddie Land. Y lo vi todo. Ni siquiera se sentía como un sueño. Se sentía como un recuerdo real, ya sea que volvía a mí, o que de alguna forma, surgía, así mientras lo experimentaba. El momento en que me levanté, me puse a trabajar. Escribí lo que vi en mi teléfono, e hice que el sueño diera vueltas en mi mente lo más que pudiera, en mi intento por memorizarlo y agarrarlo con tanta fuerza. Vi las atracciones, vi a otros niños y al staff, vi caras, incluso probé el helado. Podía sentir el sol caluroso, así como podía sentir el color. Extrañamente, podía sentir cada color y lo vibrantes que eran, y aún así, todo parecía desgastado, como una vieja foto de Polaroid. No tenía dudas de que la ocurrencia repentina fue la más dura que los tres hemos experimentado. Y luego recordé lo que pasó la noche anterior, y dónde debía estar. Hice mi viaje de 2 horas hacia mi segunda casa, intentando lo mejor para no pensar en el parque. Tenía cosas más importantes de atender por hoy.
Ni siquiera consideré que ahora era un huérfano hasta pasar por la última rampa. Pasé una semana en casa para superarlo. Hablé con los miembros de la familia de mi papá a los cuales no había visto en años. Unos pocos familiares de mi mamá también estuvieron ahí. No sabía cómo actuar, en serio, así que sobreviví los días en piloto automático y dejé que los demás hablaran. Descubrí que el suicidio trajo una clase de estigma, un arrepentimiento compartido que flotaba sobre todo y hacía que los procedimientos se sintieran más pesados que en otros funerales. La Navidad no existió ese año. Mi hermana pasó la mayor parte del tiempo con su esposo y su pequeña hija. Yo me mantuve mayormente solo, y medio me moví por la casa, con tal de recordar los buenos ratos que los tres tuvimos aquí. Aunque no había muchos. En el último día de mi visita, fui a mi viejo cuarto y dibujé una versión más refinada de Kiddyland antes de olvidar ese sueño por completo. Era como si hubiera visto todo el pequeño parque en mi cabeza a través de una serie de destellos. Con algunas adivinanzas, fui capaz de crear un mapa decente con todas las atracciones y caminos. Solo el medio superior del parque estaba en blanco. Parecía que algo debía estar lógicamente ahí, en ese punto entre la montaña rusa y la alberca, pero simplemente no podía pensar en algo. Mi hermana vino cuando terminé. Hablamos de cosas, como lo que íbamos a hacer con la casa. Sabíamos que éramos, de cierta forma, adultos oficiales ahora, y que nuestras vidas cambiarían. Pero mientras pensaban en que quizás era momento de dejar ir a Kiddyland para siempre, ella miró mi dibujo, y sus ojos se abrieron solo un poco. Ella me dijo que recordaba la puerta frontal, y el momento de hace ya mucho cuando le pregunté por el parque. Ella no sabía por qué o cómo pudo ver de repente la entrada en su cabeza otra vez, y aunque no tenía más imágenes fuera de ello, tenía la certeza de que la puerta se veía justo así. Una vez más me obsesioné. En mi camino de regreso a mi apartamento, me pregunté qué más podría estar involucrado, y mi mente empezó a entretener explicaciones, más sobrenaturales. ¿Era posible que algo estaba reproduciendo, o hasta creando recuerdos, falsos o no? ¿Acaso algo pasó en nuestras infancias que nos hizo así? Si otra tragedia nos ocurría, ¿nos volvería a afectar? Mi hermana era demasiado joven para crear memorias apropiadas de cuando supuestamente fuimos a Kiddyland. Y mientras yo me formulaba explicaciones cada vez más descabelladas, finalmente concluí con algo que se sentía posible. ¿Y qué tal si en realidad no tuviera ningún recuerdo del parque, hasta el momento del accidente? Ya es fácil olvidar el orden cronológico de tu propia vida. Había un correo de Kate esperándome cuando llegué a casa. El número de Kiddylanders había incrementado, y nuestro nuevo miembro era el más joven. Lo llamaré Tyler, y él dijo que fue al parque en 1993. No nos dijo más en nuestra primera discusión de chat, en víspera de Año Nuevo. Mientras que yo tenía lo que los cuatro considerábamos como el encuentro más temprano con el parque, Tyler dijo que él ciertamente tenía el último. Antes de introducirnos o saber algo de él, nos dijo cómo lo recordaba. Y era un tipo de recuerdo muy diferente. Estaba ahí cuando lo quemaron. Y además, pensó saber cuál era el camino en el que estaba el parque, o la calle al lado de este. Apareció de la nada después de ver la publicación de mi primer bosquejo del parque, y lo cambió todo con unos pocos mensajes. Como sea, sobre Kiddyland, crecí con padres divorciados. Cada fin de semana, mi papá venía por mí y me llevaba a su casa en el trasero del mundo. Usábamos la Estatal 40. Era básicamente la única carretera central de Florida en la que viajé cuando era niño. He investigado por cuenta propia por un tiempo. Por cierto, por alguna razón, no recuerdo haber entrado al parque. Así que, supongo que soy algo solitario. Y he estado siguiendo a Kate en línea por unos meses. Eso probablemente suena perturbador. Estuve ahí cuando fue quemado, en lo que tuvo que ser 1993. Debí tener 5. Mis únicos recuerdos son el incendio. La gente gritaba. Estaban quemados también. Hasta los niños. Ninguno había respondido aún. Y debí decirle antes a los demás de mi teoría acerca de que los recuerdos del parque podían ser falsos. Pero no veo a nadie morir. Y mis padres no estaban ahí. Se fueron corriendo mientras todo ardía. También, todo lo que hago es caminar, como si no me asustara nada de esto. Tuve terapia por un tiempo. El tipo me convenció de que solo era un sueño recurrente. Estoy seguro de que no lo es. Lo más aterrador es, que la memoria me hace sentir feliz. Como si parte de mí disfrutara verlo quemarse. ¿Cuándo deberíamos vernos? Decidimos tener cuidado con Tyler.
Y no creo que Jack apreciara su aparente gusto por los incendios, considerando la tragedia que acabó con la vida de sus abuelos. La revelación de Tyler sobre el camino correcto para buscar, y su propia historia de cómo recordaba el sitio, ya nos daba lo suficiente para pensar por la noche. Pero yo fui y divulgué mi teoría de que el parque ni siquiera era real, que era un recuerdo falso que de alguna forma se pegó a nosotros, y era activado cuando sufríamos una disrupción personal de nuestras infancias. Pero él era diferente. A diferencia del resto de nosotros, su vida había sido mayormente tranquila. Además, sus únicas imágenes del parque le venían en sueños vívidos. Y ni siquiera podía recordar momentos antes de soñar sobre el parque. Aunque ellos estaban intrigados por mi teoría, quería aclarar cualquier duda sobre su posibilidad, así que conté mi ocurrencia reciente. Les dije que no podía ser una coincidencia que vi Kiddie Land de nuevo tras descubrir que mi padre había fallecido. Al principio las respuestas de mis amigos, fuera de las condolencias, eran que yo parecía más preocupado por el parque que por mi familia. Les dije que no estaba obsesionado, que solo era algo que quería compartir. Aún tenía los pies en la realidad, no pensaba en el parque todo el tiempo. Solo, que entendí eso en este punto, claro. Y lo que le pedí a los tres que hiciéramos después solo enfatizó mi espiral hacia la obsesión. Quería que los tres nos reuniéramos en una semana o dos, mientras Tyler, un estudiante universitario, estuviera en vacaciones de invierno. Estaba cerca y no le importaba, pero Kate y Jack argumentaron que apenas me habían conocido, y que tenían mejores cosas que hacer. Les dije que pagaría sus gastos, que solo sería un día o dos, y que si no encontrábamos nada, dejaría el tema. Hablé de lo cercanos que éramos ahora, sobre cómo podíamos terminar las cosas. Sorprendentemente, logré convencerlos. En retrospectiva, toqué los límites de la locura incontrolable. Supongo que en ese momento, mi pasión por resolver el misterio finalmente fue muy lejos. Una semana después, durante la primera calma de enero, nuestro grupo se vio en una pequeña pista de aterrizaje en la mañana. Era un día claro y frío, e íbamos a poder ver por kilómetros y kilómetros. A sabiendas que era ahora o nunca para encontrar cualquier resto de Kiddie Land, decidí ir con todo y contraté a un piloto que nos llevara volando en un avión pequeño al centro de Florida, o al menos por la longitud de la Estatal 40. Por el tiempo que pasé en mapas satelitales para buscar prospectos, quería ver toda el área por mí mismo, con la esperanza de que alguno de nosotros tendría un momento de eureka al ver un punto de tierra específico desde el cielo. Era caro, pero tenía algo de herencia conmigo. Kate y Jack obviamente pensaron que estaba loco por ir así de lejos, pero igual se metieron al avión. Tyler era difícil de entender. Era extraño. Cuando lo vimos salir y bajarse de su Toyota ancestral, solo vimos dos pequeños ojos oscuros mirándonos bajo una sudadera gris. No dijo mucho al principio, pero eventualmente se acostumbró a nosotros y a menudo lo sorprendía mirándome fijamente, como si me estuviera estudiando. Nuestro pequeño avión de 2 motores voló desde Ocala hacia el este. El piloto no nos preguntó qué tratábamos de ver más de una vez, y conseguimos una buena vista del bosque nacional. Voló lo más bajo y lento posible, y yo tomé fotos de los caminos. Mantuvimos la vista en el paisaje de abajo, sobre todo Tyler. Intuimos que cualquier cosa extraña podría destacar entre las filas de árboles, o que podría estar cubierta por estos, y permanecer perdida para siempre. En un punto, Tyler de la nada volteó y miró hacia la derecha. Me sentí obligado a hacerlo también, igual con Kate y Jack cuando vieron que estábamos fijados en algo. Se inclinaron hacia nosotros y vieron que a unos kilómetros lejos había un trozo cuadrado de tierra no muy lejos de la Estatal 40, apenas al lado de un camino forestal hacia el sur. La tierra estaba libre de árboles y parecía alguna clase de sitio de construcción. Era lo suficientemente grande para un parque de diversiones pequeño. Sin mucho en el horizonte, marqué la localización en un mapa, y le pedí al piloto que diera la vuelta y aterrizara. Sentí que no había razón para ir más lejos. Si ese punto no era el que buscábamos, no íbamos a encontrar otro. De vuelta en tierra firme, nos subimos a mi auto y conduje hacia allá. En el camino, le pregunté a Tyler lo que pensaba. Me abstuve de preguntarle algo más místico, como si él sintiera algo, aunque a este punto, no me hubiera sorprendido si lo hacía. Aún parecía interesado, pero Kate y Jack claramente perdían el poco interés que les quedaba. No podía culparlos. Habían invertido más tiempo y esfuerzo en buscar este lugar que yo, hasta apenas hace poco.
dentro del bosque nacional, y sin otros autos alrededor por kilómetros, bajé la velocidad, me detuve, traté de sentir algo raro del área, y luego di la vuelta hacia el camino al sur. Mis palmas sudaban al volante, conduje por otros 400 metros, encontré el sitio construcción ahora vacío, y salí de la carretera. Todos nos bajamos. Empecé a tomar fotos inmediatamente, de la tierra. Era silencioso y solitario aquí, con nada alrededor más que los débiles sonidos de la naturaleza en las fuertes capas de árboles. Los demás no estaban impresionados, y el área no parecía evocar otra sensación que no fuera la de aislamiento. Caminos hacia el trozo de tierra donde los árboles habían sido talados, y las únicas señales de presencia humana eran huellas de máquinas y poca basura. No vimos nada fuera de lo ordinario, y la tierra no tenía marca. No parecía que estuvieran construyendo alguna clase de edificio aquí. Kate asumió que podía ser un estacionamiento para visitantes de parque. La parcela de tierra no era más grande que la de una típica tienda departamental. Cada 15 minutos, Kate o Jack me preguntaban si podíamos irnos. Yo pedía una extensión cada vez, y en cualquier caso, solo usamos mi auto, así que iban a esperar a que estuviera satisfecho. Tyler al menos mostró una fascinación genuina mientras medía el lugar, aunque se mantuvo silencioso como de costumbre, y me volvió a mirar raro. No sabía qué debíamos buscar, o si este era el sitio correcto. De igual forma, fuimos por un poco de todo. Bases, ladrillos, juguetes enterrados, árboles creciendo en una vieja valla o poste. Buscamos por basura vieja que podría haber sobrevivido, como tapas de refrescos, juguetes de plástico, y restos metálicos de atracciones como resortes y tuercas. Verificamos los árboles cercanos en busca de letreros, y pateamos la tierra para quizás revelar pedazos de boletos o mapas. Si alguna vez hubo un pequeño parque de atracciones aquí, tenía que haber alguna clase de evidencia. Para cuando el sol empezó a bajarse de las puntas de los árboles, nos habíamos quedado sin agua, barras de energía, y motivación para seguir buscando. Kate y Jack parecían como si nunca más quisieran pensar en Kiddie Land. Yo personalmente quería continuar con la búsqueda, con o sin ellos. Pero mientras pensaba en dónde más buscar y me preparaba para volver a mi auto, Tyler nos gritó. Seguimos su voz distante hasta que lo alcanzamos en las profundidades del bosque. Había encontrado un cobertizo solitario. Era poco más que pintura azul descascarada, bloques de cemento, y un techo y una puerta de aluminio. A su lado, parcialmente enterrado entre agujas de pino, había una base de concreto con 4 agujeros perforados en la parte superior donde alguna vez se había anclado algo al suelo. La pequeña estructura había quedado oculta por los árboles, y era imposible de verla desde la carretera o el sitio de construcción. Después de algunas mediciones visuales rápidas, pude darme cuenta de que estaba alineada con el centro del cuadrado de tierra, el mismo lugar en mi bosquejo de Kiddie Land que no podía marcar en el mapa. Con el interés reanimado de Kate y Jack, trabajamos juntos para abrir la puerta y entrar. El interior sin ventanas no era más grande que un vestidor, pero sin el espacio para caminar. Barriles oxidados, contenedores de madera podridos, y cajas con viejos focos y herramientas cubrían casi cada centímetro del piso cubierto de tierra hasta el techo mohoso. Escritos de plantilla borrosos aún podían verse en algunos de los contenedores, pero solo eran números seriales de algún tipo y no nos daban pistas. Había un solo artefacto de iluminación que se quemó hace ya mucho, pero aún había algo más que recibía energía en el cobertizo. Cada pocos segundos, un débil pitido chirriante venía desde el fondo, en un sitio enterrado bajo el equipo olvidado. Kate nunca había oído un sonido parecido, pero supuso que lo más probable era que se tratara de un simple transpondedor de radio. Y la información podía seguir transmitiéndose a una corporación o agencia gubernamental sospechosa. Sabiendo que una fuerza inexplicable había traído a 4 chicos de Florida hacia un extraño cobertizo en un bosque, trabajamos para limpiarlo y encontrar la fuente del pitido. Si no podíamos sacar o abrir el dispositivo, al menos podíamos tomarle muchas fotografías y haríamos lo que fuera necesario para averiguar qué era exactamente y quién estaba conectado a él. En ese momento, todos debemos habernos sentido reivindicados, seguros de que todos estábamos cuerdos y teníamos la suerte de estar involucrados en algo muy exclusivo, secreto y que potencialmente cambiaría nuestras vidas. Kate tiró el último barril vacío que había sido apilado en la esquina, y ahí estaba.
Un feo gabinete abollado de la era de 1960, que parecía una caja de fusibles y tenía 4 luces verdes fijas, y con una luz color ámbar que se encendía cuando la caja emitía su chirrido digitalizado, como si lo hubiera estado haciendo por décadas, si no es que por más tiempo. El candado estaba muy dañado y marrón por el óxido. Después de esperar brevemente para tomar unas fotos y preguntarle a Kate si pensaba que era seguro de abrir, tomé uno de los martillos cercanos y lo golpeé. El candado se rompió bajo una nube de polvo de hierro, y la caja de compartimento se abrió. Todos nos acercamos para darle un buen vistazo. Dentro había un extraño conjunto de diales analógicos, interruptores, puntos de luz brillantes, condensadores, y lo que más destacaba, un pequeño monitor de ordenador de fósforo verde. Medía solo cerca de 13 centímetros, estaba empotrado en la pared de cemento que tenía detrás y no tenía entradas aparentes. Cualquier información que guardaba ya no estaba, pero y la computadora a la que estaba conectado aún operaban. Un solo cursor parpadeante de texto incluso ahora esperaba una orden. Sentí que habíamos visto más que suficiente, y mi instinto me decía que era hora de irnos, que no debimos haber venido aquí en primer lugar. Los otros estaban sorprendidos por lo que descubrimos, pero yo sabía que lo que realmente habíamos estado buscando alguna vez estuvo en los cimientos de afuera, y que esta radiobaliza era solo un fragmento de lo que sucedía aquí. Mientras mi necesidad de solo irme a casa crecía, salí y busqué un cable, o alguna pista de cómo este cobertizo recibía energía. Los demás estaban demasiado enamorados de la tecnología anticuada de adentro. Tanto Kate como Jack estudiaban la caja y transmisor, y ya argumentaban sobre su origen. No podía explicarlo, pero empezaba a sentir un profundo miedo instintivo parecido a lo que experimenté momentos después del accidente. Es como si el dispositivo aún emitiera una señal que hacía que mis recuerdos se sintieran vulnerables. Sentí miedo porque pudiera perderlos, o que algo se metiera con ellos de nuevo. Ahora me desesperaba por terminar una obsesión que creció fuertemente por una década. Nunca encontré la fuente de poder para el cobertizo, así que hice lo único que tenía sentido. Tomé uno de los barriles de metal vacíos que tiramos, y me lancé como un demente. Golpeé el transmisor primero, y con cada pizca de mi fuerza, lancé el barril hacia el compartimiento. El pequeño vidrio del monitor se partió, salieron chispas, y un capacitador se prendió en llamas. Esperé a que Kate y Jack brincaran, me gritaran, y exigieran que les explicase por qué hice semejante cosa. Pero ellos solo se quedaron viendo el equipo pese a estar roto, ignorándome totalmente. Solo Tyler me miró, con un tinte de sorpresa. Luego sentí mi cabeza explotar. El peor dolor que alguna vez sentí partió mi cráneo, y corrí del cobertizo de vuelta al sitio de construcción. Todo en lo que podía pensar era en la aspirina en mi auto, como si pudiera hacer algo para calmar semejante dolor de cabeza. Dejé de moverme tan pronto como dejé los árboles y vi algo. Había una grieta en el espacio, que se movía como una bandera en un día ventoso. Por toda la zona, podía ver fragmentos de lo que parecía otro mundo, u otro tiempo. Una parte de mí sabía por instinto que todo estaba en mi cabeza, pero todavía no podía convencerme de que no era real. La grieta se hizo más grande con rapidez. A lo lejos estaba el mismo bosque, pero con diferentes patrones de árboles, de diferentes tamaños. Ese mundo se separaba del mío por sus colores. No eran tan intensos y vistosos, y habían perdido gran parte de su saturación. La dimensión creció y se extendió por todo el terreno. Un estacionamiento cercado apareció, y luego un edificio entero. Era una instalación de 2 pisos, con ventanas tintadas y sin letreros. Los pocos autos que había en el estacionamiento, todos sedanes negros, habían sido fabricados apenas a principios de los 90. El edificio tenía una enorme antena parabólica en su techo. Me sentí mareado, a punto de desmayarme. Rápidamente me di la vuelta y vislumbré brevemente el cobertizo. Todavía estaba rodeado de árboles, pero había un sendero que conducía a él. Y cerca, sobre los cimientos de cemento, había una torre de radio de metal que apenas superaba la línea de árboles del bosque. Cuando mi audición se convirtió en un fuerte zumbido, perdí el conocimiento y caí al suelo. Aunque había visto el asfalto del estacionamiento debajo de mí, recuerdo haber caído en el suelo poco antes de desmayarme por completo y quedarme dormido sin soñar. Desperté en un hospital en Ocala, a unos 40 kilómetros.
Era como despertar en cualquier otro día, sin dolor. Una enfermera vino y dijo que estuve inconsciente por 2 días. Mi hermana vino primero. No hablamos de Kiddyland en lo absoluto, aunque sí se preguntó cómo había terminado en un sitio tan lejano y desolado. Mientras hablábamos por el lapso de 1 hora, empecé a sentir que algo no iba bien. Como si hubiera perdido tiempo, como si faltara una parte de mí. Luego llegó Tyler, aún con su sudadera gris. Mientras me contaba lo que había pasado, me di cuenta de que recordaba la experiencia de forma diferente a la mía. Le pregunté a dónde habían ido Kate y Jack, y si estaban bien. Mi hermana le preguntó quiénes eran Kate y Jack y miró a Tyler. Él solo se encogió de hombros. Le dije que estuvo siguiendo a Kate en internet. Él lo negó. Le pregunté por el cobertizo. Me dijo que no había nada allí, solo un trozo de tierra. Poco después de llegar, me quedé mirando al vacío durante unos 5 minutos antes de desplomarme. Yo no respondía y él logró traerme hasta aquí. Mi corazón se aceleró. No tenía idea de lo que me acababa de pasar, ni de qué era real, si es que había algo. La memoria me había traicionado. ¿Cuántos años había pasado?, le pregunté sobre Kiddyland. Me miró de forma extraña y me recordó que el motivo por el que habíamos ido hasta allí era para encontrarlo. Mi hermana me dijo que llevaba un tiempo hablando de ello. Finalmente, Tyler creyó mi excusa de amnesia y resumió una realidad que yo había perdido. Me dijo que nos pusimos en contacto después de que vio mi primera versión del bosquejo que publiqué en mi blog de Tumblr. Quise responderle que, si bien tenía uno, estaba descuidado. Y nunca publicaba nada. Mi mejor opción era simplemente escuchar y aceptar, ya que yo era el que estaba en la cama de hospital. No mucho después de haber hecho el segundo bosquejo, mejor y más real, nos conocimos y partimos. Igualmente tomamos un avión, aunque éramos solo los dos. La factura de mi tarjeta de crédito lo confirmó. Con el tiempo, acepté que, de alguna manera, había destrozado mi memoria después de haber visitado ese lugar, lo que me había afectado de una manera que no le había afectado a Tyler. Pero tampoco estaba convencido de que él no hubiera sido manipulado si no recordaba el cobertizo. No sabía qué había sucedido en realidad y no creo que lo sepa nunca. Creo que mis memorias fueron alteradas en el momento en que ataqué la máquina. Todo lo que pasó antes de ese incidente relacionado a Kiddyland era una versión distorsionada de la verdad, algunas partes eran reales, y otras ficticias, de forma en que me hicieron creer que había llegado al lugar de una forma diferente. Pero, independientemente de la versión enredada y destrozada de mi historia personal que ahora existía en mi cabeza, algo no cuadraba con respecto a Jack, y en mayor medida, con respecto a Kate. Solo me involucré en todo esto después de ver esa foto suya en internet. Antes de salir del hospital, utilicé mi teléfono para buscar su blog. Todavía estaba allí, junto con esa imagen de un parque en Arkansas. Sabía que Jack también era real. Solo que nunca había hablado con él y tampoco me había puesto en contacto con Kate. Entonces le mostré su página a Tyler. Al principio, parecía un poco perplejo porque me había preocupado por la seguridad de alguien que ni siquiera estaba involucrado en nuestra historia. Luego me preguntó por qué nunca me puse en contacto con ella. Cuando me fui, mi mente estaba ocupada tratando de descifrar lo que realmente podría haber sucedido y lo que se tradujo en una realidad sutilmente modificada que me ayudó a guiarme hacia lo que podría ser una gran profecía existencial autocumplida. Tal vez un tercero invisible me llevó a ese cobertizo. Sin mis recuerdos intactos, es una tarea imposible explicarlo todo. Antes de separarme de Tyler, me apartó a un lado mientras mi hermana se sentaba en mi auto y me esperaba en el asiento del conductor. Me contó algo que hizo que la saga de Kiddyland fuera aún más confusa y amenazante. Me miró como lo hizo antes porque me recordaba de su sueño. Mientras todo ardía, yo estaba de pie en el centro del parque, sonriendo. Pero no era mi yo de 6 años. Era un adulto, tal como lo soy ahora. Había crecido preguntándose sobre la identidad de ese hombre, y verme en persona solo le trajo más preguntas. Al principio no supe qué decir. Para entonces yo ya estaba sobrecargado mentalmente. Al final, solo le pregunté si creía que yo había destruido el parque. Me dijo que no. Siempre había tenido la impresión de que yo lo había creado. Y, sin embargo, en su sueño yo me alegraba de verlo arder hasta los cimientos. Pero después de escuchar mi descripción anterior de cosas que nunca sucedieron, ahora Tyler desconfiaba de su propio pasado y me dijo que no pensara demasiado en él. Efectivamente, no pude evitarlo. Regresé al sitio días después de haber regresado a casa, por mi cuenta.
No había cobertizo ni base de torre, pero el terreno donde habían estado estaba destrozado. Solo pude deducir que habían removido algo recientemente. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Trabajaba, dormía, comía y navegaba por internet. Nunca tuve recuerdos más vívidos del parque diseñado para niños que necesitaban un buen recuerdo de la infancia. Solo podía recordar las imágenes que se desvanecían lentamente y que volvían a mi mente a los 16 años. Hace unos años, saqué de nuevo los viejos álbumes de fotos familiares y los revisé. Miré 2 veces una imagen y volví a pasar la página después de darme cuenta de que había visto algo extraño en el fondo. Debía de tener 5 años cuando la tomaron. Estaba en la alfombra, en mi pijama y sonriendo. Se había utilizado el flash, así que, aunque yo estaba iluminado, todo lo demás estaba casi a oscuras. Pero los bloques de plástico Lego que había detrás de mí reflejaban suficiente luz para que se notara, al menos parcialmente. En algún momento antes de ese viaje de fin de semana, hice una puerta de entrada con bloques de diferentes colores, con espacio para el resto de un parque de diversiones en la placa de construcción verde que estaba detrás. Garabateadas desordenadamente con marcador, en un papel pegado al letrero, estaban las palabras Kiddie Land. Después de varias semanas preguntándome y preocupándome sobre lo que significaba todo esto, pensé en los amigos que alguna vez creí haber hecho. Tal vez en esta realidad, aún no se habían cansado del misterio. Aparte de los bosquejos y mi inexplicable foto de Lego, no tenía fotos para compartir, ya que en realidad nunca tomé ninguna. Pero sí tuve la historia más increíble de mi vida, y eso me dio un mejor lugar para comenzar que, la última vez. Verifiqué que el blog de fotografías de Kate todavía estuviera activo y luego le envié el mapa de un pintoresco parque de diversiones de Florida. Y decidí que finalmente era hora de contribuir. Y una última cosa. Ahora es un estacionamiento.